Bueno, y una amiga contertulia de este programa que produce muchos libros y muy bien escritos, muy culta y, en fin, una chica muy sensible es Elena Cosano. Muy buenas noches, Elena. Buenas noches, David. Que ha ganado el Premio Internacional de Narrativa Buitrago de Lozoya con una novela que yo creo que es una locura. Yo creo que ni ella misma sabe lo que se traía entre manos y le explotó para fortuna de todos. Una bomba. El viento de Viena en los libros del Olivo. Y es un descenso, yo creo, Elena, a las fronteras que en el fondo no son tantas entre la cordura y la locura de prácticamente toda la humanidad. Aunque Viena puede ser el epicentro, pero en realidad yo entiendo que haces una extensión al propio ser humano, ¿no? Totalmente. Que en un momento de la novela cito a Freud, que considera que todos los seres humanos están neuróticos, que todo es una cuestión de grado, puedes estar más o menos locos, pero todos están en cierta forma locos. Y el libro es en realidad una disquisición sobre la locura y la razón y los sueños de la razón que producen monstruos. En la novela tienes personajes muy curiosos, Liubka, Ariel, Sara, Susi. Transcurre en distintos escenarios cosmopolitas, porque hay que decir que Elena Cosano es cosmopolita, pero además de esta indagación en las profundidades de la locura, es una apuesta, y me ha sorprendido mucho, por lo auténtico, es decir, por los instintos, por lo que más nos gusta, ¿no? Que quizá esa locura, y es otra reflexión de tu novela, proviene precisamente de la negación de esa esencia nuestra, ¿no? Esa es la visión del Tantra, en realidad. O sea, lo que cree, por ejemplo, el Tantra, y no sé si recuerdas que en la novela hay varios capítulos sobre el Tantra, es que los instintos no se reprimen, sino que se trascienden. Y para trascenderlos es mucho mejor darles vía libre que reprimirlos, porque eso sencillamente uno se desapega por puro desinterés, pero no por represión, que hace que en realidad se refuercen. También hay reflexiones en torno, hablaba Elena Cosano del Tantra, en torno al yoga, en torno al estudio, en torno a la danza del vientre, en torno a dormir en lugares tan maravillosos como un desierto, en torno sobre todo el viento de Viena a la necesidad de plantearnos retos, de cosas que hemos soñado, llevarlas a cabo, porque luego vuelve y te golpea con fuerza si no lo has satisfecho. No es una filosofía muy de Oscar Wilde, muy del retrato de Dorian Gray, ¿no? Es decir, es cierto, que nada te ronde y te torture que no hayas querido dejarlo ahí, ¿no? Es una novela de búsqueda, realmente es una novela de la veintena. Si ves, está Eleonor, es una chica que ha estudiado medicina, que está bastante aburridita y que ha tenido una vida de lo más normal y que de pronto parece que se libera. Y se libera con un montón de experiencias, unas mejores, otras peores, unas muy enriquecedoras, otras son un fraude, pero el caso es que todas ellas de alguna forma la hacen evolucionar. Entonces es un camino de búsqueda de sí misma, de búsqueda de la felicidad. Y lo lleva a cabo precisamente en Viena, que para mí es un lugar que sirve como de catalizador, porque es un lugar tan extraño, tan anacrónico y a la vez tan hermoso, que hace que todas las cosas lleguen como a un grado supremo. Yo creo que es una ciudad de la mayor civilización, de la mayor barbarie, y eso pues lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Es la gran belleza, son los bailes, es el refinamiento, es la filosofía, es la música. Son cosas maravillosas, pero sin embargo pues también son estos locos que, por ejemplo, encierran a su hija 15 años en un sótano y le hacen 6 hijos sin que nadie diga nada. Eso es una ciudad de extremos que a mí me ha fascinado muchísimo porque viví allí 6 años. Ahí destaca uno de mis personajes favoritos, es Liubka, que torturada por un sentimiento de venganza y de odio, al final es redimida, ¿verdad? Por el perdón, es redimida por sus fantasmas, ¿no? Espera, Liubka. En el café, en la cafetería de Viena, por ejemplo, tiene un momento, digamos, visionario ella, ¿no? Bueno, todos los personajes cambian mucho a lo largo de la novela, por eso para mí es una novela de evolución, de aprendizaje, de evolución personal. Liubka cambia, Eleonor cambia muchísimo, pero incluso Susi, que está como una chota porque es maníaco-depresiva, pero diagnosticada, pues ves que encuentras el camino suyo propio, el que a ella le funciona para ser feliz. En realidad es una novela de tolerancia, cada uno busca su vía y es un poco como pues la obra que vimos de Woody Allen, Whatever Works, lo que a uno le funcione y no juzguemos. Otro de los aspectos que también queríamos ver es el tema de los viajes, ¿no? Novela cosmopolita, como digo,
¿Qué aportación tiene el mundo del viaje, el mundo de los aeropuertos, ese mundo in itinere, donde se descubren varios países, donde se aprenden otras culturas? Pues yo creo que el hecho sobre todo de relativizar la propia, ¿no? Relativizas las propias y a la vez te relativizas a ti mismo, con tus problemas, tus prejuicios, tu forma tan pequeñita de ver el mundo, cuando ves que en otro lugar pues lo ven de forma totalmente distinta, que sus problemas no tienen nada que ver con los tuyos y que sus prejuicios, no voy a decir si son mejores o peores, pero son otros. Uh-huh. Hablemos de sexo. El sexo en el Viento de Viena. Das una vuelta, digamos, a una visión del sexo que en el fondo recoge una visión muy espiritual, ¿no? Hay una conexión muy, muy íntima. Es como todo. En realidad la visión del sexo en el Viento de Viena es tántrica, en el sentido de que es una energía sagrada que puede llevarte a la liberación. Está visto para Eleonor como una forma de conocimiento personal. O sea, es una parte de la identidad que muchas veces está en la sombra y que ella aprende a vivir. La relación con el mundo espiritual, tenemos por ejemplo a Ariel. Estamos poco acostumbrados a hablarnos con el más allá, a reflexionar, que también es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Es un tabú, ¿no?, en nuestra cultura occidental. Hay muchos tabús. Uno de ellos, por ejemplo, es el sexo, que es como un falso tabú. Es decir, se puede hablar mucho, pero en el fondo no se habla con autenticidad. Otro de ellos es lo que pasa después de la muerte, el mundo de las creencias. En cuanto se habla de ese mundo espiritual, es como que uno entra en el ámbito de las religiones, de los dogmas y de los prejuicios. Y es un terreno terriblemente resbaladizo. Yo he intentado tratarlo con una amplitud de miras y sin juzgarlo. Cada uno realmente busca lo que le funciona. Hay gente que habla con espíritus, hay gente que tiene experiencias místicas, hay gente que vive en otras realidades. He querido demostrar eso, sin juzgarlo. Hay muchas realidades. Así empieza el Viento de Viena. La tarde de su llegada, el viento merodeaba sigilosamente a las puertas de la ciudad. Eleonor siempre recordaría la angustia de ahogarse al respirar y un dolor de cabeza lancinante, enloquecedor. Y aquí estoy. Dejó las maletas en el suelo y miró a su alrededor. La residencia se le había recomendado la universidad. Era barata, baratísima comparada con el Colegio Mayor de Madrid, donde se había alojado durante sus 6 cursos de medicina, pero incomparablemente cutre. Nunca había visto una habitación tan cutre. Era relativamente grande, pero sin armarios. Paredes grises, finas como si fueran de cartón reciclado, parquet de plástico que imitaba madera y despedía un curioso olor a humedad y detergente. Un viejo pupitre, una ventana grande que daba sobre kilómetros de descampado, feos edificios de las afueras y un cielo desoladamente gris. Pensó que había sido un error y sufre el shock de la vida de los austriacos, porque los austriacos tienen una determinada, y Elena lo sabe muy bien, configuración mental, ¿no? ¿Cómo son los austriacos, Elena? Son gente, ¿cómo diría yo? A ver, sin ser ofensiva. No, son gente de grandes talentos. Diplomática, que se está muy bien. No, yo lo que he visto ahí son extremos. He visto personas con unos talentos inconmensurables. O sea, gente muy dotada para la música, para la filosofía, con una sensibilidad y una capacidad de reflexión realmente mágica y un sentido artístico, científico. He visto mentes muy brillantes y sin embargo también lo que he visto es muy típico de Europa Central, pero sobre todo yo creo que de Viena, una inmensa soledad. Entonces gente que está como extraviada por esta soledad y totalmente... Es como que si se ahogara dentro de sí mismo. Entonces los he visto obsesionarse, los he visto volverse locos, los he visto terriblemente neuróticos y los he visto incluso psicópatas. Y he visto los dos extremos, la brillantez, digamos lo sublime de la humanidad y lo más triste. O sea, el pobre ser humano desamparado porque está encerrado en su propia mente y no logra salir de ella, que es como una pesadilla. Para mí es la pesadilla de la locura, estar encerrado dentro de sí. Gravemente neurótica la mayoría y algún que otro psicótico, analizó Eleonor. Según la terminología freudiana, algunos se inscriben en la carrera de psicología esperando disfrutar 5 años de terapia gratis, pensó resignada. No era ella quien para criticar. Ella misma había recurrido a la psiquiatría en primer lugar para conocerse a sí misma, pero tal vez habría que establecer unos mínimos, pues la carrera de psicología parecía haber recogido a todos los inadaptados de la ciudad, aunque, según qué criterios, qué baremos, el viejo profesor Freud tenía toda la razón. Todos estamos locos, resumió Eleonor. ¿Cuáles son las fronteras entre la locura y la cordura? Son unas fronteras que tiene que consensuar la realidad. O sea, en realidad no las hay.
La sociedad decide tal persona está loca o no siguiendo baremos, pero no lo hay. La cuestión es que cada persona recibe el mundo a través de filtros. Filtros que son prejuicios, que es la interpretación de la realidad según de dónde venga y cómo le hayan educado. Esos filtros los tenemos todos, es prácticamente imposible no tenernos. Sería pues, un ser, no sé, a lo mejor Buda no los tenía, a lo mejor Jesucristo no los tenía, no lo sé. A lo mejor hay seres maestros budistas que están totalmente liberados y ven el mundo tal y como es en sí, y no para nosotros, sino realmente en sí. Lo que sí creo es que la mayoría de la gente, pues todos tenemos filtros. Entonces, cuando ese filtro distorsiona tanto la realidad que puedes decir que esa persona está loca, es consensual, es cuando sencillamente vive en un mundo tan diferente del de los demás que ya no puede relacionarse. Entonces, en cierta forma, los criterios son funcionales. Cuando esa persona ya no puede comunicar correctamente, que no puede trabajar, que no está en el mismo mundo, que está como en su mundo paralelo, decimos que está loco. Pero esos criterios pueden cambiar según el momento histórico, y de hecho lo han hecho. Son fronteras que han fluctuado muchísimo. ¿Sabes qué? El título primero del libro no era El viento de Viena, era Todos locos, porque realmente la gran tesis es que es una cuestión de grado, pero que todos en mayor o menor medida lo están. Y hay una definición de la locura, que es un poco como vivir en un sueño, estar encerrado en tu propia mente y pensar que todo el mundo está soñando el mismo sueño que tú, pero desgraciadamente no es así. Tú estás en tu sueño y cada persona está en su sueño. Cuando tu sueño es muy diferente del sueño de los demás, dicen que estás loco. Si ese sueño más o menos se parece, digamos que estás cuerdo. Bueno, entonces lo que hay que recomendar es que tengan los oyentes sueños originales, que se aparten del común y que cometan locuras, ¿no? En definitiva. Por lo menos que sean felices. Pues ahí lo tienen, El viento de Viena, de Elena Cosano, en Libros del Olivo. Para este verano también una lectura imprescindible para que se midan en ese baremo que dice Elena. Ya saben, locura igual a originalidad, igual a creatividad, igual a capacidad de soñar. Bendita locura. Premio Internacional de Narrativa Buitrago del Lozoya. El viento de Viena. Elena sigue con nosotros en el Marcapáginas y ahora vamos a hablar